Buenos días, hermanos. Si se ponen de pie para dar lectura a la palabra de Dios en esta mañana, estamos leyendo 1 Corintios, el capítulo 11, del versículo 2 hasta el versículo 16. 1 Corintios, el capítulo 11, el versículo 2 hasta el versículo 16. Si no trajo una Biblia, usted tiene los versículos en la pantalla. Y lee así la palabra de Dios en esta mañana. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el pelo o el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre Santo, Señor, una vez más queremos invocar la presencia del autor de este libro, quien escribió estas tremendas palabras. Pedimos, Señor, que Él sea quien nuestro corazón escuche. Que el Espíritu Santo hable en la iglesia de Dios. Y que, Señor, tú quites todas aquellas costumbres que las iglesias de Dios no acostumbran. Bendice tu palabra, Señor, a nuestra vida. Quítame a mí de aquí y háblame a mí y háblanos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y la iglesia dice amén. Gracias, hermanos, pueden tomar su asiento. Para aquellos que nos visitan, nosotros estamos en una serie de mensajes en el libro de 1 Corintios, la carta del apóstol Pablo a una iglesia que está en Grecia, que se llama la ciudad Corinto. Es un lugar donde es un lugar moderno, es un lugar metropolitano, es un lugar con mucho trabajo, es un lugar que tiene empleo, que tiene economía, que tiene deportes, que tiene entretención nocturna, que tiene muchos templos, tiene muchos dioses, tiene muchas religiones. Y mientras yo cambio mi micrófono,
Y nosotros hemos dado lectura a una porción de la Biblia que... ¿Cuántos de ustedes han escuchado un mensaje de aquí? Amén. Una. Ubícame ahí. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, si han ido a iglesias donde no lo han escuchado? No hay otras. Las iglesias de Cristo no practican otra manera, dice el apóstol Pablo. El problema de Corintios es que como está en el mundo, como está en la economía, como está en los placeres, Pablo ve en 1 Corintios el problema de que el mundo se infiltra en la iglesia. Y lo vimos en los grupitos del capítulo 1 hasta el capítulo 4. La gente estaba diciendo: a mí me gusta Pablo, a mí me gusta Pedro, a mí me gusta Cefas, cada uno tenía la gente a quien ellos les gustaba. Y la iglesia se estaba dividiendo porque así en el mundo cada uno tiene su equipo, sus colores, sus países, sus costumbres, que nos dividen los unos a los otros. Y Pablo nos dice en 1 Corintios, Cristo no es dividido. En otras palabras, la única razón que nos trae a nosotros, a la iglesia, es porque todos, en todos los países, en todas las costumbres, somos pecadores y la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Y venimos a Él, a su pueblo. La Biblia me habla que la iglesia tenía también problemas de escándalos. Había el hijo de uno de las personas en la iglesia, estaba viviendo con la esposa del papá. Es un escándalo tremendo. Y Pablo dice, y no, ellos estaban bien con el escándalo. Pablo veía el mundo de la farándula, donde uno escucha de estas cosas de gente en la iglesia. No puede estar, aunque se vea allá. Y Pablo escribe 1 Corintios para decirle: se ha infiltrado el valor de aceptar los casos de escándalos. En el capítulo 6 la Biblia habla de que Pablo ve que hermanos tienen problemas con otros y están yendo a la corte para demandar a la gente. Esos eran los problemas que tenían, que hasta la corte iban, de graves que eran los problemas, para ponerle la demanda al hermano. Y Pablo dice: en la iglesia, la gente, los líderes de la iglesia, son más sabios que la gente del mundo, porque ellos van a juzgar a los ángeles. Y la Biblia dice, habla entonces de la inmoralidad. Y el mundo inmoral entra entonces en la iglesia. Y Pablo dice: el cuerpo no es para la fornicación, sino el cuerpo es para el Señor. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No es para hacer lo que tú quieras. En el capítulo 7, él entonces ve otro valor más. Los valores del mundo que se han metido en la iglesia y afectan la intimidad del esposo y la esposa. Y en el capítulo 7 él corrige ese problema. En el capítulo 8 hasta el capítulo 10, Pablo ve que la gente en el mundo compraban y hacían cosas en el mundo, y él dice: usted es libre de vivir en la libertad cristiana, pero la libertad cristiana tiene sus límites. Cuando nosotros no impactamos a los demás para la gloria y el conocimiento de Cristo. Usted puede hacer lo que usted quiera, siempre y cuando la gente que lo que usted quiera pueden venir a Cristo cuando usted hace lo que usted quiera. Y ahora en el capítulo 11 hay un problema más, que comienza en el 11 y termina en el 14. Y es que en el mundo, los valores del mundo empiezan a entrar en la iglesia, pero afectan la manera de adorar a Dios. En otras palabras, el mundo no copia el teatro. El mundo, la iglesia no copia el teatro del mundo. La iglesia no sigue como el mundo valora sus valores. El mundo no tiene nada que darnos a nosotros cuando nosotros venimos delante de nuestro papá, de nuestro Dios, nuestro Padre. Y a Dios no se le adora como yo quiero, se le adora como Él dice. Desde Éxodo en adelante,
¿Se acuerdan cuando los israelitas hicieron el becerro de oro? El becerro de oro iba con la intención de que no vemos a Moisés, hagamos una imagen que nosotros le podemos proyectar a este becerro, que este es Jehová quien nos sacó de Egipto. Ellos estaban bien en Jehová que me sacó de Egipto, pero hicieron un animal. En la Biblia dice, tú no puedes hacer los 10 mandamientos. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y segundo, no hagas imagen de ninguna forma de lo que está en el cielo. Alguien que se murió y está en los cielos, o en la tierra, debajo de la tierra, o en el mar. No puedes formar a Dios como tú quieres. Porque Dios es tan grande que la mente de nosotros no puede descifrarlo. Por ejemplo, ninguna iglesia que no tenga la palabra de Dios puede adorar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y declarar que Dios es un solo Dios en 3 diferentes personas. No, eso nada más se entiende porque Dios en la palabra lo revela. Usted no lo puede sacar, es más que usted no lo puede entender. La Biblia no es escrita por el hombre, es revelada por Dios. Y la palabra entonces me dice que cuando vamos a adorar a Dios, que la iglesia no puede enseñar en sus actos que hace espirituales delante de Dios, sus oraciones, su predicación, sus profecías, sus lenguas, tienen que hacerse como Dios dice, no como nosotros queremos. Y comienza aquí en el capítulo 11, hablando de problemas del mundo que se infiltran en la adoración. Y uno de los grandes problemas es el rol de la mujer y del hombre en la casa de Dios. Usted al leer esto, si se acuerda de la lectura todavía, pues usted se queda pensando en el velo, o si la mujer se pone velo o no, si el hombre la cabeza descubierta, la cabeza cubierta. Y nosotros entonces como que de pronto este es un pasaje bien fácil de entender y bien difícil de entender. Es fácil porque ahí está. Y es difícil porque ahí está. Y como que nosotros como queremos lo que está. Y no nos damos cuenta que ya nosotros cuando venimos al Señor, venimos a la iglesia, venimos ya con cierta presuposiciones grabadas y hechas, enseñadas por cualquier predicador o cualquier iglesia, la primera iglesia donde usted fue, cualquier lugar donde usted ha escuchado que así son las cosas. Pablo nos va a decir a nosotros que en la adoración se adora a Dios. No hay otras costumbres en las iglesias de Dios. Mire conmigo entonces en este pasaje yo quisiera recordarles a ustedes 3 cosas que la Biblia me habla acerca del rol de la mujer y el hombre en la adoración. Eso es un tema importantísimo, la importancia de los roles de la mujer y el varón en la adoración. Segundo, de cuáles son los roles de la mujer y el varón en la adoración. Y tercero, la imitación que nos puede ayudar. La imitación que se requiere cuando lo que podemos nosotros imitar, mirar, para poder ajustar nuestras prácticas en una manera que sea para la gloria de Dios. Mire conmigo la importancia de la adoración. Y lo interesante aquí es que para poder entonces ubicarnos en este pasaje necesitamos dar como una pequeña explicación del trasfondo cultural al cual Pablo le está escribiendo. Él está escribiendo a gente griega. La gente no son necesariamente judíos. Pueden haber algunos judíos, pero son gente de Grecia, son gente romana, son gente atea, son gente que han tenido una experiencia con Dios de una manera que no es la experiencia del Dios que la Biblia nos habla. Esto es una iglesia que en Pablo está hablando, es una iglesia fundada por él. Pablo es el fundador de la iglesia. Tiene un buen pastor, es lo mejor que hay. Tiene un buen líder, tiene un hombre ungido de Dios. Pablo habla más lengua que todo el mundo. Tiene todos los dones espirituales. Pablo es el que ha fundado 1 Corintios.
La Biblia me dice también que en esta iglesia es una iglesia no solamente fundada por Pablo, es una iglesia donde Dios ha dotado, ha bendecido con toda bendición espiritual, que tienen dones en todas las áreas de la vida, pero la iglesia tiene un gran problema y va a empezar a corregir los problemas. Tiene problemas, déjeme decirle, tiene problemas con el rol de la mujer y el hombre. Tiene problemas con la cena del Señor. Tiene problemas en el capítulo 12 al 14 con el don de lenguas y profecías. Y tiene problemas en el capítulo 15 con las doctrinas que se enseñaban dentro del servicio. Y en el capítulo 16 tiene problemas con las ofrendas en la iglesia. Déjeme decirle algo, la importancia es esta. El rol del hombre y la mujer, la importancia es porque Pablo escoge este tema dentro del contexto de lenguas y el Espíritu de Dios y milagros y profecías. Y uno dijera, pastor, que no hable de eso, olvídese de eso. Mira cómo predica la hermana, mira cómo se caen para atrás la gente, mira. Y Pablo va a tomar uno por uno de esos problemas. A quien déjeme decir con todo el corazón, que muchos de nosotros venimos de iglesias así. Nueva Esperanza no es una iglesia así, porque la Biblia me dice cómo la iglesia se reúne, cómo practica el rol del hombre y la mujer. La Biblia me lo dice. Me habla de cómo es la cena del Señor, de quiénes son los pastores de la iglesia, cuáles son los dones de la iglesia, cómo se practican los dones de la iglesia. Y la Biblia me dice que los dones siempre se practican. Lo más importante es el amor. En 1 Corintios capítulo 13. Si tuviera yo dones de lengua y hablara como ángeles, tuviera el lenguaje angelical, si tuviera fe de echar para afuera un monte, si tuviera el poder de sanar y hacer muchos milagros, si tuviera el compromiso a Cristo de entregar mi cuerpo y ser quemado, y no tengo amor, que puede decir que uno puede estar haciendo otras cosas y todavía no está fluyendo en la iglesia del Señor. Mire conmigo entonces el pequeño punto de la importancia de la adoración se ve porque Pablo dice en el versículo 2, dice, los alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Y lo que primero me dice a mí es que la adoración es importante porque la adoración no es algo que usted trae a Dios, sino es algo que uno recibe de Dios. Y Dios nos ha dado a nosotros el don y el conocimiento de cómo approach Him, de cómo acercarnos a Él. En el versículo 2 al final, tal como os entregué. En otras palabras, Pablo no inventó una iglesia, hagan lo que quieran. Pablo, lo que le dieron a él lo dio a sus discípulos y a sus iglesias. Que a través de los años, la iglesia en cada lugar, a través de los años, no puede cambiar su adoración. Porque Dios es el que ha instituido su propia adoración. Y otra vez, si usted lee a través del Antiguo Testamento, no solamente el becerro, ¿se acuerdan cuando David llevaba el arca del Señor al pueblo? Y había un muchacho, lo pusieron en una carreta el arca y con la buena intención de llevar la carreta, el arca al pueblo donde iban a poner el arca en Jerusalén. Y la Biblia dice que cuando iban de pronto la carreta con unos bueyes delante, da un mal paso y el arca se empieza a caer. Y hay un muchacho que se llama Usa, que mete la mano y toca el arca. ¿Y para qué decirte? Muere en ese momento. Y uno pudiera decir, oh, pero se estaba tratando de hacer algo bueno. Pero Dios no está interesado en que se haga algo bueno para Él. Está interesado en que se hagan las cosas como Él ha dicho. Y nadie puede tocar el arca a no ser el sacerdote, hijos de Aarón, nadie más. El tío, el amigo, el primo, nadie puede. Usted no puede ser pastor solamente porque es hijo de pastor, hermano de pastor, tío de pastor, hermano o primo, cuñado. O para darle un ejemplo.
Yo conozco muchas iglesias donde vamos a poner al hermano. Y no es así. Porque la adoración yo no pongo, Dios pone. Y usted tiene que conocer cómo Dios reconoce. Y todos debemos reconocer cuando Él pone. Y una de las cosas es que la adoración es una instrucción entregada. Es una tradición que se lleva. Porque Dios ha revelado su persona en la palabra de Dios, en Cristo. Y Dios, la adoración siempre es acerca de Él. No es acerca de mí. Y no es acerca de lo que yo voy a hacer por Él, sino es lo que Él ha hecho por mí. Porque hay que decir eso una y otra vez más, porque cada generación necesita escuchar una y otra vez más que no es lo que tú haces para Dios, porque tú no puedes, porque lo que Dios requiere es completa santidad en todo, y nosotros no podemos. Cristo vino a vivir la vida que no he podido vivir y morir la muerte que todavía usted y yo nos merecemos morir, y que es por su llaga que nosotros somos sanados delante de Dios en nuestros pecados. La instrucción es algo, la adoración es algo que Dios da. Mire en el capítulo 11, el versículo 23, ellos iban a tener problemas con la cena del Señor, y llegaremos a esto. Versículo 23, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. En otras palabras, ahí paramos. En otras palabras, yo recibo, Pablo no estaba con los 12. Pablo se le dio a él el conocimiento de que cada domingo o cada tiempo que uno se reúne, parte el pan, bebe la copa, lo haces para la gloria de Dios, proclama la muerte de Dios de esta manera. Y lo que él recibe, él da. Miren el capítulo 14 conmigo. En el versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, amén. Eso es parte de la adoración. La gente no puede estar cayéndose en el suelo y decir que ese es el Espíritu Santo. Porque Dios no es Dios de confusión. Y ya llegaremos ahí, pero vamos a empezar ya. Dice, sino de paz. Hay más tranquilidad que examen. En el versículo 33, como en todas las iglesias de los santos. Vamos a seguir leyendo. Doble conmigo en el capítulo 11 otra vez. La adoración es importante porque esto es algo que Dios da. La adoración es importante porque es igual en todas las iglesias. Miren, esto es una frase clave en 1 Corintios. Miren el capítulo 1, doble conmigo el capítulo 1 de Corintios. Y miren el versículo 2, Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto. En otras palabras, Corinto no es, ellos no hacen lo que quieran. Ellos son la iglesia de Dios que aparece ahora en Corinto. Nueva esperanza no es nueva esperanza. Nueva esperanza en la iglesia de Dios de Nueva Esperanza en West Chicago. Y ponemos nombre porque nosotros le ponemos nombre. Pero el nombre ni te ayuda ni te quita. Lo que te ayuda o te quita es iglesia de Dios. Mire conmigo, primero, ese es uno, dos, mire ahora conmigo en el capítulo 11, el capítulo, porque ya lo hemos leído, mire el capítulo 7, el 1 Corintios 7, versículo 17, pero quiero cada uno como el Señor les repartió. Y como Dios llama a cada uno así, haga esto, ordeno en todas las iglesias. En otras palabras, hay una conducta entre el esposo y la esposa. Y Pablo está diciendo, un hombre es casado con una sola mujer. Y una sola mujer es casada con un hombre. Y tienen que tener su vida matrimonial. No pueden estar en otro lugar. Porque esto es lo que mando en todas las iglesias. No pueden haber iglesias donde practican el vivir juntos. Ay, la Biblia me habla del matrimonio, como en todas las iglesias. Y un hombre con una mujer, hay iglesias que están ahora casando a dos mujeres y a dos hombres. Pero no en todas las iglesias de Dios, sino en la gente que han hecho sus iglesias. Pues mire conmigo otro versículo más. Mire el capítulo 11, el versículo 16.
Me dice la Biblia a mí, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, porque lo que vamos a hablar crea contención, no tenemos tal costumbre de otra manera, ni las iglesias de Dios. Y ahí usted dice, ay, pues mi iglesia, ellos hacían diferente a lo que dice la Biblia aquí. Ahí está, hacían diferente a lo que estaba la Biblia aquí. Mire el capítulo 14, otra vez, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Punto. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hubo un tiempo que yo hablé en lenguas. Y no eran lenguas. Y la Biblia me dice, como en todas las iglesias. Dice, ay pastor, pero en su iglesia no. Usted tiene que ubicar su iglesia a la Biblia, no a las demás iglesias. Amén. No se ponga a seguir a otra gente. Siga a Cristo, siga la palabra de Dios. No mire al hermano, no mire a la hermana. Siga a Cristo. Todos tenemos que tener la mente puesta, la visión puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El autor de la fe no eres tú, no es el pastor ungido que tiene una iglesia más grande. Es Cristo, ese es el autor de la fe. Satanás crea otra fe que no es la fe de Cristo. Esa es una fe que cuando llega a la palabra de Dios resiente la instrucción a la adoración delante de Dios, como Dios dice. Y lo último, que la adoración es importante, no solamente porque es algo entregado, no es algo que inventa un pastor. Hay gente que dice, el pastor comenzó una iglesia porque quiere hacer lo suyo. No. Porque en la iglesia donde estaban hacían como ellos querían. En esta iglesia hay que hacer como la Biblia dice. Y usted seguirá aprendiendo más de eso. Pero la iglesia es importante porque en todas las iglesias es igual. Sorry que no parece igual, pero eso enseña cómo Satanás ha engañado a la gente. Y tercero, la adoración es importante. El versículo 10, por los ángeles. Miren el capítulo 11, versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Hablaremos de eso. ¿Por causa de quién? ¿De Pepe? No, de los ángeles. Y la Biblia está bien enfática que cuando el pueblo de Dios se reúne, los ángeles vienen a aprender la Biblia, de cómo el Evangelio del Antiguo Testamento, la Biblia en el Antiguo Testamento apuntaba a Cristo, los sufrimientos de Cristo y la gloria de Cristo. Los ángeles no vienen a ver si uno se circuncida o si el nombre es Jehová. Los ángeles no vienen a ver eso que las denominaciones hacen. Los ángeles vienen a ver si la Biblia se predica a llevarte al sufrimiento de Cristo en la cruz y la gloria de su resurrección. Y eso es importante. La Biblia dice cuando uno se reúne, ese es 1 de Pedro capítulo 1 versículo 12. La Biblia dice en Efesios capítulo 3 que Pablo predica el Evangelio, porque al predicar el Evangelio las huestes, los principados, las potestades, los ángeles, dice, aprenden de la multisabiduría de Dios. A usted no le interesa la Biblia, no le interesa el pastor, quiere no venir a la iglesia, pero los ángeles no se pierden una. Porque están hablando del libro, el único que escribió Dios, la Biblia. Y la Biblia entonces me dice a mí que los ángeles, versículo 10, visitan la iglesia. Versículo 10. Hay cierto rol entre el hombre y la mujer, porque la causa es que hay visitantes ahí en la iglesia. Hoy tenemos visitantes, hay domingos que quizás no hay personas visitando, otras personas. Entonces cuando alguien visita, uno que se porta mejor. Hermanos, pórtense mejor hoy.
Pero cada vez que la iglesia se reúne, usted no los ve, pero todos son ángeles ahí, usted no los ve. Los ángeles están en la casa de Dios. En todas las iglesias que son iglesias de Dios, ellos están ahí mirando, aprendiendo la palabra de que, mire, a quien ellos dijeron santo, 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 el cielo y la tierra están llenos de su gloria, los quiciales temblaban, el humo salía, los ángeles tapan su rostro, cubren sus pies y con dos vuelan al momento lo que Dios quiera, ellos hacen al momento. Pero en la iglesia ellos entonces quieren aprender de que ese en la cruz que se humilló por estos, por el amor que les tenía. Y ellos no lo creen, en cierta manera ellos dicen, déjame escuchar eso otra vez. En la película esta de Wonder Woman, está la muchacha Wonder Woman que está peleando ahora contra otro Dios. Y ella entonces, cuando el Dios malo ve que ella le va a ganar, ella es fuerte, que entonces él le dice, ¿por qué tú defiendes a esta gente? No te merecen. No merecen al hijo, en el caso de ella, a la hija de un Dios. En el caso de nosotros, más todavía, no merecemos al príncipe de Dios de paz. Y ella entonces, cuando va a la última pelea, ella dice, no es por mérito, no es porque lo merecen, es porque le ama, les amamos. Y la idea es esta, el evangelio ahí. Que Cristo, cuando vas a la cruz del Calvario, un ángel le puede decir, pero ¿cómo tú hubieras? Termina con la raza esta y comienza otra raza. Pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios a esta raza, al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no el que se porta bien, sino el que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, sin mérito. Y la Biblia me dice en la adoración, la iglesia tiene que estar dando testimonio de la gracia de Dios. Y solamente una iglesia que da testimonio en la gracia de Dios es una iglesia que vive los roles del hombre y la mujer. Los roles, nuestro segundo punto. Interesante al pensar esto, yo digo, mire, las iglesias donde el rol no se refleja, son iglesias que hay legalismo, hay chisme y hay gente predicando que no tienen la autoridad a hacerlo. No la autoridad del pastor Guerra, la autoridad de Dios a hacerlo. Lea conmigo entonces, usted no me lo va a creer. Para poder comprender este pasaje entonces, conociendo que la adoración es importante, necesitamos entender algo del background, del trasfondo. En aquel entonces, como en toda iglesia, en toda tradición, en toda cultura, hay cierta manera de vestirse para ciertas condiciones o ciertos eventos. Por ejemplo, en mi país, me imagino que el de usted también, cuando hay un funeral, no es correcto a la persona ponerse rojo. Amén. A la difunta ponerse rojo y unos aretes y como que va al baile la muchacha. Finalmente se murió su esposo. No. Ella se viste de luto. Y los amigos que vamos, el pastor se pone su corbata, su traje oscuro, negro, y la corbata negra y la camisa blanca. No es tiempo de ponerse azul o rojo o pink. Hay otros lugares, pero para la muerte, una muerte es ropa apropiada. Negro todo el mundo. Y no póngase muchas cosas. No llame la atención. Uno no llama la atención. Aquí no estamos para celebrar. Cuando uno se casa, todo el otro extremo, pues la mujer, aunque quién sabe, con vestido blanco y la cola bien larga. Y ella viene
con su velo, bien bonito, y el hombre supuestamente está con su tuxedo, el primero que se ha puesto, no sabe cómo moverse, pero ok, y amén, los zapatos limpios, wow. Yo tristemente he hecho boda donde el muchacho venía así como en la calle. Qué difícil fue. Ella venía bien vestida, pero él no. Y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero uno tiene, yo entonces los casé. Pero hay cosas que uno se viste para el lugar. Cuando hay noche de gala, los premios hispanos, pues todo el mundo tiene sus vestidos largos, sus piernas salen por ahí, los hombres, sus aretes, todo, porque nosotros no nos vistiéramos así, pero eso es gala. Esa es la idea. La Biblia me dice que en aquel entonces, cuando la gente iba a la iglesia, a sus templos, había cierta manera de vestirse y ciertas acciones que los hombres y las mujeres hacían y se veía en su vestimenta. Pablo va a decir que la iglesia es tan importante, la adoración es tan importante, que aún la vestimenta del hombre y la mujer revelan a Dios en su casa. Nosotros no venimos a la adoración como, y yo a veces he pensado, algunas de ustedes, hermanas, ustedes están ahí lavando traste todos los días, cambiando pañales, lavando trastes, un apartamento. Usted está ahí, usted está luchando. Y su esposo llega, no le trae ni una flor, nada. Y el domingo es el único día donde uno dice, pues me puedo poner un vestido. Y quizás me lleve a McDonald's mi esposa. Y entonces como que hay una ilusión de salida. Amén. Nosotros tenemos esa tradición, la mayoría, muchos de nosotros. Y sobre todo en la resurrección, pues todos los vestidos y todo. Pero Pablo, en aquel entonces había una simple acción que hacían en los templos de afuera. Que Pablo dice, en este templo no se puede hacer. Uno es que cuando el hombre entraba al templo, ellos tenían como, ellos todos se vestían con sotana y tenían como un manto aquí. Y el hombre entonces tomaba su manto y se lo ponía en la cabeza. Quizás ustedes han visto películas o retratos donde los sacerdotes o alguien así, los brujos, se ponen la capa como están entrando al templo. Para que tengan porque me imagino que ustedes ven películas de vampiros y esas cosas. Cuando están en el acto de sacrificar, y usted dice, pastor, ¿y por qué usted sabe tanto? Cuando usted está en el acto de sacrificar, ahí se viste todo el mundo, están ahí como vestidos con su cosa. Y eso era lo que hacían los ateos, se vestían así, cubrían la cara. Pero las mujeres, en los templos de aquel entonces, la adoración era que las mujeres cuando entraban había un grupo de mujeres que para adorar a Dios vendían sus servicios. Entonces ella, con su velo, porque cuando estaban en la calle tenían el velo, ellas entonces quitan su capa y su manto, ellos entonces quitaban su manto para que el hombre dijera, ponían sus pinturas y todas esas cosas. El hombre venía al templo y sabía con cuál podía decirle cuántas horas, cuánto tiempo, y ahí había, eso era así, okay, no estoy inventando. Pablo entonces, el mundo no se puede entrar en la iglesia. En el acto de oración, no se puede orar nada más como, mire, no se puede, sino que usted tiene que orar, aún la ropa tiene que enseñar que usted está orando a Dios. Es lo que está diciendo la Biblia. Dios dice eso desde mucho antes, en Éxodo dice, cuando Israel hacía un altar, lo tenía que hacer de piedras, no podía cortar la piedra y hacer como una escalera. Las escaleras son los mayas, los egipcios, los faraones, los aztecas, no los creyentes de Cristo. No hay escalera. Decía, y cuando usted suba,
No quiero que el sacerdote suba, porque todo el mundo se ponía su falda, y mientras más subía, pues la gente que están abajo más veían. Y Pablo dice, no quiero que se enseñe. En otras palabras, tú quites los ojos de él y se lo pongas en cosas del mundo. Y la Biblia entonces me dice, cuando usted va a la iglesia, la mujer tenía cierta, al ser creyente, tenían libertad ahora. Porque el cristiano tiene libertad de venir a la casa de Dios. Ahora ya no es una mujer de la calle, es una mujer santa. Pero al orar a Dios, al profetizar, con sus dones espirituales, que la Biblia dice, tienes entonces que enseñar que estás bajo autoridad. La mujer tenía que ponerse el velo o el manto. La palabra velo no está, el original es manto sobre la cabeza. Y el hombre tenía que orar, no como los judíos que se ponían esto en el templo de Jehová, con la cosa así cubierta. Tenían que quitárselo. Y él dice este principio, miren el versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y que el varón es la cabeza de la mujer, no de las mujeres. Está hablando más de su esposa. Y Dios, la cabeza de Cristo. Mira un momentito. La Biblia me va a decir a mí que en el orden de Dios, en la creación de Dios, Dios tiene un orden. Dios Padre, Cristo, mira un momentito, entienda bien, usa la palabra no Jesús, no Señor Jesús, sino Cristo. Cristo no es el apellido de Cristo, Cristo es el título de Cristo, Mesías. En otras palabras, como Mesías, Cristo como persona siempre es Dios, siempre ha sido Dios, eternamente. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio correctamente interpretado. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Ese es el argumento del libro de Juan. Y la Biblia entonces me dice a mí pero que Dios es la cabeza de Cristo, del Mesías. En otras palabras, cuando usted ve a Jesús hablar, él decía, lo que yo hago es lo que el Padre está haciendo. La voluntad del Padre es la que yo estoy haciendo. En otras palabras, el Hijo no hace nada de su cuenta, sino lo que ve al Padre hacer. Como rol de Salvador, de Mesías, Cristo estaba sometido a la voluntad de la misión del Padre de salvar a la gente que estaban perdida. Y la Biblia entonces me dice, y el hombre es la cabeza de la mujer. Y la palabra importante aquí es la palabra cabeza. Quiere decir el que manda, o quiere decir el que aplasta, o quiere decir el origen de donde procede. Y ese es el significado. La cabeza quiere decir el Padre, Dios, el origen de la salvación en Cristo. Viene del plan del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. El Padre, dice, no escatimó a su Hijo, sino que lo manda. Hay un Padre, hay un Hijo y un solo Dios. Si usted no tiene la doctrina de la Trinidad, no puede entender la Biblia, porque Cristo en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y decimos, ¿por cuál es? Decimos, el Dios Padre está en el cielo, Dios Hijo muere en la cruz del Calvario por nosotros, y Dios Espíritu Santo es el que aplica la salvación a través de los años a cada persona por los cuales Cristo murió. Y la Biblia entonces me dice que por eso está, cuando nosotros somos bautizados ¿en qué? En el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del singular, un Dios, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas diferentes, porque hay un I entre uno de ellos, pero hay un solo nombre, un solo Dios, la palabra nombre. Y la Biblia entonces me dice, Dios es la cabeza, el originador del Mesías, y el Mesías es el originador de los varones. Y los varones, el varón es el que está cabeza, controla y dirige
y ama y se entrega por la mujer, su esposa. Y la Biblia entonces me enseña a mí que cuando la iglesia se reúne, nuestra vestimenta, en todo el argumento es acerca de ponerse y no quitarse. Mire en el versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Afrenta quiere decir deshonra. Su cabeza no es la cabeza del hombre arriba del hombro, es a Cristo. Y el versículo 5, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, sin el velo, sin el manto, afrenta su cabeza. ¿Cuál cabeza? El hombre, porque lo mismo le es que se hubiera rapado. Y el argumento es este, que la mujer normalmente, generalmente, en aquel entonces, donde ellos están, porque ahora hay veces mujeres que tienen un pelito corto, pero generalmente en aquel entonces la mujer tenía el pelo largo, como la mujer que le lava los pies a Jesús y los seca ¿con qué? Con su pelo. Ella se echa el pelo y le seca el pelo. Y los otros cuando ven el pelo dicen, wow, es una mujer de la calle. Y le dicen, si él fuera profeta, supiera que la mujer, oye. En la Biblia, le di para terminar el cuento ese o la historia esa, es que el quien ama mucho no tiene problema con hacer más. A quien ha sido perdonado mucho, ama mucho. O la mujer de la calle que ha tenido hombres todas las noches, cuando siente el perdón de Dios, la limpieza de la sangre, este hombre me ha perdonado, como la mujer sorprendida en adulterio, no te condeno. Oh, esa mujer lo seguía a él. La Biblia me dice que la mujer entonces no podía orar sin esto, porque entonces era un reflejo al mundo. Y Pablo dice en la iglesia, porque el contexto del 11 en adelante es en la iglesia. En la iglesia la mujer al orar tiene que cubrirse, en aquel entonces. Y el hombre al orar tiene que descubrirse. ¿Y nosotros entonces qué? Hay iglesias que toman esto en una manera literal. Y todo el mundo tiene un velo, las mujeres se ponen un velo. Las misas, ¿se acuerdan de aquel entonces? Todo el mundo tenía un velo. Y si usted lo hace por 1 Corintios 11, respeta a la persona. Hoy está bastante cerca la persona. Pero la idea es esta. En la cultura de aquel entonces, el velo que se pone y se quita era la influencia del mundo que entra. Cuando el hombre se cubre, es como está haciendo como el mundo en la iglesia. Y cuando la mujer se descubre, está haciendo como las mujeres de los templos afuera. Y lo que quiere decir que en nuestra comunidad, en nuestra cultura, en nuestra sociedad hoy, el hombre viene vestido como un hombre de Dios. Y la mujer viene vestida como una mujer de Dios, pero también casada, sin estar buscando. Y esa es la idea. Que usted antes de vestirse, el hombre tiene mujer, la idea no es abrirse aquí, el hombre. Oh, ahora puedo predicar, ahora puedo cantar porque soy como un artista. Y las iglesias donde el espíritu, como la gente no sigue aquí, tú ves a los hombres que tienen su pelo así, son artistas los hombres. Y la gente va porque el artista va a cantar. Y todo el mundo enamorado del artista. Tiene su camisa, el color, y tiene todo es como en el teatro también aquí. Y la Biblia entonces está diciendo, y la mujer de allá, cuando entra, está como si estuviera allá. A nosotros siempre estamos, para ser honestos con nuestra iglesia, nosotros estamos trabajando con nuestras hijas. Bueno, porque son nuestras hijas, nosotros les decimos y les ayudamos, como cualquier padre, amén.
Cuando su hijo entre con un cigarro, no agarre la escopeta. Sorry, ¡pam! Para la gloria de Dios. Oh, man. Dígale a su hijo, papi, ay, tú sabes como tu mamá, no más que tu mamá, yo también. Pero hijo, esto no es bueno para ti. ¿Y a ti qué? Ok, bueno, como que uno está, ok, no vengas, no encienda cigarro aquí, cuando estás adentro de la casa. Uno va poniendo, finalmente el hijo viene un día, papi, dejé de fumar. Y él, gracias, Señor, gracias. Nosotros estamos trabajando con nuestros hijos. No invitamos a nadie de afuera que es cantante para venir y darnos el show. Y hay iglesias que crecen con esa... Déjeme decirle, cuando yo comencé la iglesia, la primera iglesia, la iglesia bautista, El Buen Pastor se llamaba, la primera iglesia que comencé, en Pasadena, Texas. Pues yo mandaba a buscar cantantes de todos los lugares. Y cuando venían, pues la gente que lo conocían se llenaba, venía yo y les predicaba. Se iba el cantante de los domingos y no había nadie. Y no solamente me dolía tanto que yo decía, pues no lo voy a invitar más. Porque me recuerda que nadie viene por mí. Pero uno va creciendo eso. Y va dándose cuenta que la casa de Dios no es para el cantante. Y si hay cantantes pueden venir, pero la idea no es el look ese, no es hacer como el mundo hace, lo que estamos diciendo. Y la Biblia entonces me recuerda a mí que, y este es el principio, que hay un orden en la creación. Dios, el varón, la mujer. Dios, Cristo, el hombre. Y no quiere decir que el hombre es mejor que la mujer, que manda a la mujer, que ella tiene que someterse a él como aunque le esté pegando. Eso no es lo que está diciendo, porque Dios está arriba de Cristo y Dios y Cristo son uno. No estamos hablando de quién es mejor, estamos hablando del rol. Hay dos roles, hay un rol femenino en la iglesia y un rol masculino en la iglesia. Él lo va a decir más adelante. Cuando leímos, no permito de esta manera, va a hablar. Pero mire, entonces la Biblia me habla de que la adoración no puede deshonrar el orden de Dios. La iglesia es el momento donde el pueblo se une para glorificar al Creador de hombre y mujer con toda la competencia que le ha dado. Y ella tiene que vestirse, ponerse esto arriba, reconociendo que en aquella cultura, reconociendo que hay varones y que hay un esposo. Si es una mujer no casada, pues la gente sabía que no era casada. No, esto no era un problema. Pero la Biblia me está diciendo, no quiero que las mujeres, más adelante dice, mire el versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo se le ha dado el cabello. Y la Biblia dice, pues si no, que se raspe, si no quiere ponerse ese señal de autoridad, que entonces que se corte el pelo. Y la idea es que cuando una mujer era sorprendida en adulterio, y usted ve esto todavía en la televisión, cuando hay veces Twitter que sale de información de otros países que tengo, y hay veces que hay gente que le están pegando por adulterio a una mujer antes de matarla, y una de las cosas que hacen es que le cortan el pelo a la mujer delante de los demás. Y es una vergüenza en los países aquellos, cerca más a la Biblia, la cultura esa, cortarle el pelo a una mujer delante de los demás, darle un haircut, un bad haircut. Un corte de pelo malo es igual que un corte de pelo malo aquí, pero peor todavía, porque es una enseñanza de que ella es una mujer adúltera que ha cometido adulterio. Pablo, conociendo la dinámica esa, quiere que la iglesia no sea infiltrada por el mundo. Y quiere entonces que el varón sea varón de Dios cuando ora y profetiza, y la mujer sea mujer de Dios y sometida a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, a su manera de vestirse. En aquel entonces el velo, en este entonces es la manera que usted se viste. No queremos mujeres con vestido por acá, piernas por acá. Hay lugar para eso,
pero no en la iglesia. Punto. Un aplauso ahí. No en la iglesia. Versículo 16. No tenemos tal costumbre al final. No tenemos tal costumbre en las iglesias de Dios. O la mujer no trae su peinado así por allá. No son peinados ostentosos. No son vestidos costosos. La concentración está en el Señor, no en quien me mira. Y menos quien me mira del sexo opuesto. Déjame explicar, hermano, usted no venga a la iglesia a picar flores en la iglesia. Varón casado, no venga a la iglesia a buscar hermanas que están casadas o no casadas, porque los esposos ni vienen. En la iglesia uno no viene para ver quién. Ni de ella para afuera a él, ni él para afuera a ella. Los jueguitos de la iglesia. Y yo estoy como, si usted fuera mi hija, cuando usted era chiquito, usted hubiera tenido problemas. Pero yo ahora que soy más viejo todavía, y ustedes son mis hijos ahora. La iglesia, el pastor es en cierta manera el padre espiritual. Y yo soy bien celoso de las muchachitas de mi iglesia y de las damas también. Y la idea es que no se metan con la muchacha. No se meta con la dama que es casada. Aunque la dama haga lo que quiera o diga lo que quiera. En la iglesia usted no busca oportunidad. En el college usted busca oportunidad. En el juego, en la salida usted busca. Pero no en la iglesia. En la iglesia es donde quiera que esté, los hermanos de Cristo. Pero pastor, ¿cómo encuentro entonces esposa o esposo en la iglesia? Usted no se meta a buscar por esposo, busque al Señor. Y al poquito rato el Señor te trae a alguien al lado que está buscando al Señor también. Y cuando usted vea que Él no te mira, y cuando Él ve que ella no te mira, ahí se empiezan a mirar. Pero en cuanto empiezan a mirarse desde el principio, ya te digo, están mal. Usted está viniendo a la iglesia con una necesidad que no es Cristo. Cristo te llena esa necesidad de hombre o de mujer, te lo llena Él. Si no lo está llenando, no eres pueblo de Él. Y la Biblia entonces me recuerda a mí los roles de la iglesia. Para nada más recordarle, Pablo entonces empieza a argumentar en el versículo 12 en adelante, diciendo que el hombre no es como el que controla, porque el hombre viene ahora de la mujer. La mujer salió del hombre porque Dios hizo de la costilla e hizo a la mujer. Pero ahora el hombre él no saca la costilla y hace una mujer. Ahora la mujer te tiene a ti y me tiene a mí. La Biblia me está diciendo el hombre no es independiente de la mujer, ni la mujer del hombre. En otras palabras, que él es la cabeza, ella se somete a él en la autoridad que Dios ha dado en los roles. Eso no quiere decir que tú eres mejor o mandas. Los dos se dependen uno del otro. Mira lo último aquí, el último punto es la imitación que se requiere. No solamente me habla a mí que al venir a la iglesia nosotros tenemos que adorar sometidos al orden que Dios da. Nosotros no inventamos adoración. Nosotros obedecemos como Dios dice. Y segundo, nosotros venimos a la casa de Dios primeramente con el rol bien claro. Somos hombres de Dios, la gloria de Dios. Y la mujer es la gloria de su esposo y de Cristo también. En la Biblia entonces me dice, tercero, venimos a la iglesia imitando la correcta imitación. Mire el capítulo 11. Nosotros comenzamos en el versículo 2, pero había un versículo 1 que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ese versículo 1 ata el capítulo 10 al capítulo 11. En el capítulo 11 comienza todo un nuevo tema de la adoración. En el capítulo 10, para recordarle, Pablo está diciendo, yo me convierto en lo que tengo que hacer para ganar a la gente. Mi vida tiene libertad, pero libertad limitada al impacto de otras personas. Y Pablo está diciendo, y no solamente al impacto de la gente en la calle, sino que tu vida tiene que pensar en el impacto de la gente en la iglesia. Ese es el capítulo 11. Cuando vengas en la iglesia, pístete como un hombre que no anda buscando
sino que anda buscando a Dios. Cuando vengas, hermana, a la iglesia, no vienes como una iglesia de alguien que puede decir, aquí hay una persona fácil, y te da el valor de escribirle y textearle. Sino el Señor está diciendo, como hermana usted viene, que quede bien claro, su cosa cubierta, la manera de vestirse, la manera de comportarse, el hombre y la mujer, que ella es de Él, de Dios. Y si es casada, no tiene tiqui-tiqui con otra persona. Esa es la imitación del rol de Cristo. Todo el mundo decía, Señor, tú tienes que haber venido de Dios, porque es la manera que tú vives. En la iglesia nosotros venimos y nos recordamos que aunque no hemos hecho así allá, quizás 100%, cuando venimos aquí no podemos traerlo de allá acá. Tenemos que otra vez, déjate que el domingo sea otro día, otra vez, donde eres hombre de Dios y mujer de Dios y la vestimenta allá lo enseña en todo lugar. Vamos a cerrar en oración. Padre, gracias, Señor, por lavar nuestras vidas, Señor, con agua pura, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y que solamente al mirar a Cristo podemos ver que Él era hombre de Dios, varón de Dios, varón de quebranto. Y Señor, que Él trataba a las mujeres en santidad, en pureza. Y esa es la imitación de la iglesia, al punto tan importante de la adoración que comienza aún con el vestir de un gesto de manto en la cabeza o descubierta la cabeza, suficiente para dar el orden o el desorden que Dios busca o mira. Enséñanos, Señor, a respetar tu palabra y a ser como Cristo, quien obedece tu palabra, porque nuestro Dios es Dios santo, es Dios creador del varón y la mujer, y el hombre no es mujer y la mujer no es hombre en la casa de Dios. Y te damos gracias que tú moriste por el hombre y por la mujer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Señor, les bendiga.